El oráculo de Edu. Amiga, amigo, te quiero dar la bienvenida a un nuevo video aquí, en tu canal. El oráculo de Edu. Y en este video ya quiero hablarles de un libro que me llegó así como casi, no sé, porque la vida me lo mandó. Las penas de amor de ellos y ellas. La autora es Francisca Bertoglia, ¿ya? Bueno, y el subtítulo es Historias verdaderas desde el ojo del tarot. Y quiero partir este video ensayo hablando de la sincronía. La sincronía se entendía desde estas actividades más transpersonales, ya, que ven a la persona como un elemento que integra un todo mucho más amplio y que es parte, se entiende como cuando a mí me está pasando algo por dentro, o voy a llamar a una persona, por ejemplo, ahí es súper concreto, y justo ¡pah! Suena el teléfono y es esa persona que me llama. Eso es sincronía. Pero también se da a niveles mucho más profundos y como complejos, que tiene que ver en el fondo como que el universo se coordina para que a mí que me está pasando algo, que justo pueda encajar o engancharme con esto que viene sucediendo acá, que tiene que ver con lo que me está pasando. Hay una historia ya como hacia el final del libro de Francisca que se llama El rapto de Perséfone. Perséfone es un personaje de la mitología griega y ella es raptada por el señor del inframundo, vuelve años después a su casa transformada y su madre se llama Deméter. Entonces, ¿qué hace Francisca, la autora del libro? Ella le pone nombres griegos a sus personajes. Entonces nos cuenta que ella conocía primero a la mamá de Perséfone, que la llama Deméter. Ella sufrió mucho porque Perséfone se fue de la casa con un pololo que conoció cuando entró a estudiar a la universidad y se fue como en otra ola, habiendo sido así como la mejor alumna, siempre súper obediente y siguiendo la línea de educación que le habían dado en su casa. La mamá no sabía qué hacer con su hija, que se le había ido su hijita, y fue a consultarle a Francisca. Finalmente la dejó que viviera sus decisiones a su hija, y ella decidió algo que nunca había hecho, pero siempre había querido hacer, que era estudiar una carrera, la mamá, ¿cachai? Y años después, Perséfone vuelve, ¿ya? Entonces, es muy heavy, porque cuando Perséfone vuelve, lo que nos cuenta Francisca es que en el fondo se produjo una sincronía exacta de que Deméter ya había terminado su propia carrera universitaria, que entró a estudiar de grande, ya había logrado como desprenderse de ese apego que nos vuelve irracionales, ese apego con el otro que no, tú tienes que estar conmigo y tienes que hacer las cosas como yo sé que son mejores para ti, porque si las haces de otra manera te va a ir mal y yo voy a sufrir, pues, porque en el fondo no es que tú aprendas, es que yo no sufra, ¿cachai? Por verte hacer cosas que yo no quiero que hagas. Francisca, la autora, nos cuenta que es muy sincrónico que haya pasado eso y dice, y aún más sincrónico es que cuando yo estaba terminando de escribir la introducción a esta historia, a la de Perséfone, estaba todavía así como con el lápiz en la mano y me llama Deméter, la mamá de Perséfone, para pedirme una hora para Perséfone. Te juro que yo cuando leí eso fue como, ¿qué? ¡No! Así. Y me reía y no podía parar de reírme porque era tan como mágico, sincrónico. Yo este libro, ¿ya? Lo compré de una manera muy rara, porque en realidad yo andaba buscando otro libro de tarot, andaba en los libros usados, y también estaba este. La persona que vendía los libros me dice, mega oferta por el coronavirus, por el tiempo de coronavirus, mega oferta, y me dejaba los dos a un precio que de verdad era muy oferta. Y yo lo miré un poco así, como que dije, ya, sí, igual parece que habla como de algunas cartas. Dije, bueno, ya, y llevé los dos, ¿cachai? La cosa es que llegué a la casa y el título ya era como, ya, debe ser cualquier tontera, en verdad, no lo pesqué, ¿ya? Prejuicioso yo. Cuando hice el otro video, el de la serie Así nos ven, había terminado recién de editar ese video.
Y de repente, como que agarro este libro y dije, ay, es verdad que tenía este libro. Y lo abrí así en cualquier página. Y era una historia que se llama Alexis, una de las pocas historias que tiene un nombre de persona, ¿cachai? La había llamado un amigo de Alexis a Francisca para decirle que Alexis estaba súper perdido, que pasaba emborrachándose los fines de semana, consumía mucha droga. La cosa es que, leyéndole el tarot, al tiro cachó que Alexis era gay, homosexual, ¿cachai? Y cuando se lo dijo, Alexis se enfureció, pero no lo negó, sino que le dijo como, ¿y en qué mundo vivís? ¿Cómo, qué queréis que lo exponga? ¿Cachai? Obvio que lo tengo que esconder, ¿ya? Y como que siguieron la sesión, ¿cachai? Alexis tenía 19 años. Y ¿cómo se llama? Y al final, onda, como que fue una sesión súper bonita y súper como importante para los dos, para Francisca y para Alexis. Y Alexis se fue con otra visión. Cuando yo leí esta historia, como les contaba, recién había terminado de editar el video de Así nos ven, donde también yo les conté que a mí en la universidad me había pasado que por ser gay me habían como, no sé, como que habían pensado que es pedófilo porque le mandó este WhatsApp a este estudiante al que yo solo quería ayudar. Y cacha la sincronía que abro el libro y justo lo abro en la historia que cuenta de un personaje que es gay, ¿cachai? Y que tenía que ver mucho con lo que yo había contado en el video anterior. Y lo otro, que también es así una sincronía acuática, es que Francisca Bertoglia, la autora, es profesora de lenguaje. Y yo también soy profesor de lenguaje, ¿cachai? Y además es tarotista, y yo también soy tarotista. Así, en verdad, las sincronías a mí ya, no sé, como una cosa que... Los mensajes del universo son cuáticos. Obviamente, después de leerme esa historia, la de Alexis, lo leí entero, pues desde el principio, ¿cachai? Y con este libro descubrí algo. Es parte de una trilogía que empieza con el video ensayo que hice sobre el libro de Buda, el de Chopra, ¿cachai? Después sigue con la serie Así nos ven, y este libro concluye esta trilogía, ¿cachai? Yo no sabía que estaba haciendo una trilogía. Me di cuenta cuando caché que tenía que hacer un video ensayo de este libro. Les quería contar también algo que tiene que ver como con la factura de estos videos, como con el hilvanado. Yo cuando hago estos videos cuento partes de mi biografía, porque me parece que si yo estoy hablando de un tema que tiene que ver con trabajar el ego, que es súper difícil, mirarse a sí mismo. No puedo ser tan Barça de decirles, bueno, y mírense a ustedes mismos y luchen con su ego y no sé qué. Y yo como estar ahí como el perfecto, ¿cachai? Si yo no soy perfecto, pues. Lo más fácil es criticar al resto, pero criticarse uno mismo es muy doloroso también. Les estoy contando esto porque... ayer tuve una conversación por teléfono con una amiga, ¿cachai? Que terminamos como peleando, ya, o discutiendo así mal, porque en base al video ensayo que hice de la serie Así nos ven, ella me empezó a decir cosas personales de mi vida y del camino que yo estoy recorriendo. Y yo lo que he descubierto en este desarrollo personal es que en el fondo... la única persona que sabe de eso soy yo, y si yo le pido a alguien su opinión, qué bueno que me la dé, pero también tenemos una compulsión a andar opinando de la gente y después decirle, es porque te quiero, es porque soy tu amigo, porque soy tu mamá, porque, ¿cachai? Y no, no es por eso. Es porque en realidad tú quieres que la otra persona viva su vida según las verdades con las que tú vives tu vida, ¿cachai? Y eso es quitarle al otro la posibilidad de descubrirse a sí mismo y poder desarrollarse de la manera más bacán que esa otra persona puede ser y no yo. Es como lo que dice Borja Vilaseca. Los padres están dispuestos a hacer todo por sus hijos, menos dejarlos que sean ellos mismos. Y en general los papás tienen así, pero miles de justificaciones para demostrarte que lo que yo estoy diciendo no es así y que en realidad ellos sí te han dejado vivir tu vida, pero en realidad no. La mayoría de los papás son súper inconscientes en ese sentido. Inconscientes me refiero como que tienen un punto ciego, ¿cachai? Que no se dan cuenta de lo que hacen y tratan de irte manipulando para que hagáis las cosas a la manera en que ellos creen que hay que vivir la vida y no te dejan descubrir tu propia manera
ni descubrir quién eres tú, ¿cachai? Que es una de las cosas más importantes y más valiosas que podemos hacer en esta vida, descubrir quiénes somos. Y claramente, si los papás hacen esto, y lo hace el Estado, y lo hacen todos, lo hacen los profesores en el colegio, que no te dejan descubrir quién eres, ¿cachai? Y todo el rato te dicen que vivas la vida según parámetros y verdades que no son los tuyos, y no tienen que ver con quién tú eres, ¿cachai? Obviamente lo hace toda la gente que supuestamente te quiere, en el nombre del cariño o del amor. Pero al final tiene que ver conmigo cuando yo le digo al otro, mira, eso que estás haciendo, que en realidad ¿te has dado cuenta que estáis mal y que podrías hacer esto otro y sería mucho mejor? Y es como, ¿qué onda? Y por último, si el otro se está equivocando, déjalo que se equivoca y que aprenda de sus errores, ¿cachai? Si finalmente equivocarse es una fuente de aprendizaje increíble. Porque claro, también mi amiga me decía, ay, pero si tú estás exponiendo esto públicamente más encima por YouTube, entonces cualquiera puede opinar, pues. Y yo le decía, ok, si hay gente que yo no conozco y opinan de una manera que a mí no me gusta, no los voy a pescar, ¿cachai? Pero tú, que eres mi amiga y una amiga como cercana, ¿cachai? Si te ponías a opinar, en realidad me afecta. Y no me afecta tanto porque opines, sino que porque cuando yo te digo, no quiero seguir escuchando tu opinión, ella insiste. Y que qué onda esta amistad si yo no la escucho y no la dejo opinar sobre mi vida. Y que obvio que ella tiene que opinar sobre mi vida. Ya entrando más de lleno en el libro de Francisca, este libro ya tiene 3 partes. En la primera cuenta como historias de infidelidad clásica. En el matrimonio, ¿cachai? Etc. La segunda parte cuenta historias de infidelidad que tienen que ver con maridos homosexuales que engañan a sus esposas con un hombre. Y la tercera parte se llama La Patrulla Juvenil. A mí me encantó el nombre porque además aquí les quería leer una parte que ella cuenta por qué le pone la patrulla juvenil a esta parte. Miren, los agrupo bajo esta etiqueta pues la actividad primordial, lo característico de consultantes entre 15 y 30, es patrullar por los más dolientes y profundos territorios del sí mismo o por superficiales, frívolos e inconsistentes parajes del ego. El tarot los cacha desde el primer minuto y es tan claro con ellos como con los adultos. Lo encuentro muy bonito que le haya puesto ese nombre a la tercera parte, La Patrulla Juvenil, ¿cachai? Que es como un nombre como que suena un poco a Sábado Gigante, pero en realidad tiene una profundidad también súper cuática, que el libro en general es así, es como un libro súper simple en apariencia, pero cuando uno lo empieza a leer tiene unas profundidades humanas, ¿cachai? Súper lindas, interesantes, hermosas, dolorosas también, ¿cachai? De todo, en verdad, divertida, pasa de todo en el libro. Este personaje que les contaba, Alexis, ¿ya? Su historia aparece en esta parte, pues la tercera. Y es cuático que este personaje se llame Alexis, ¿cachai? Porque además hay otro personaje que ella no le lee el tarot. Era un estudiante que ella tuvo cuando ella hizo clases en el colegio, ¿cachai? No sé, debe haber ido como en segundo o tercero medio. Y se llama Simón, ¿ya? Y un día ella estaba haciendo clase en otro curso y era profe jefe del curso de Simón. Y escucha en el patio, hace unos gritos, como mucha violencia, se asoma mientras hacía la clase por la ventana y ve que otros niños del mismo curso que ella era profe jefe están persiguiendo a Simón y lo golpean y lo tiran al suelo y le gritan como puros insultos homofóbicos, ¿cachai? Y ella cuenta que no se acuerda cómo llegó al patio enfurecida, ¿cachai? Y agarró a estos cabros que estaban haciéndole bullying a Simón y así no se acuerda tampoco qué les dijo, pero se acuerda de sus caras que dicen que están así como blancos, no podían creer, como que la miraban así aterrorizados, ¿cachai? Y Francisca cuenta que al principio la relación tenía que ver con que en el fondo ella trataba de darle a Simón la orientación que en la casa no le daban porque sus papás estaban en otra
no les interesaba saber que Simón era gay, ¿cachai? Simón tampoco se atrevía a contarle. Finalmente terminaron siendo amigos así como a la par, ¿cachai? Que Simón salió del colegio, estudió una ingeniería, creo. Después decidió irse de Chile a otro país, que a ella igual le decía, no te vayáis, no te vayáis. Y le decía cuando me muera, cuando me vaya a morir, voy a ir a buscarte y me voy a morir en tu casa. ¿Cachai? Simón tuvo muchos amores, como que parece que tenía una tendencia a involucrarse con hombres casados con mujeres, ¿cachai? Entonces, como que a través de eso ella fue conociendo ciertas dinámicas que después, al momento de leerle las cartas a otras consultantes, y cuando resultaba que tenían un marido que las engañaba con otro, ella podía identificar súper bien todo cuenta gracias a todo lo que ella aprendió con Simón. Alexis, que tiene este nombre que nos resulta más cercano a nosotros, ¿cachai? Simón, otro nombre que también como que tiene que ver con nuestra época, con nuestra geografía, y Francisca, la autora, ¿cachai? Que muchas veces ella cuenta que, no sé, pues que un consultante la llamaba a las 12 de la noche y ella contestaba medio dormida y el consultante le decía, Francisca, disculpa que te llame tan tarde, pero es que necesito una lectura, ¿cachai? Y ahí como que va apareciendo reiterativamente su nombre. Simón y Alexis son el otro. Este libro, las penas de amor de ellos y ellas, se construye desde un ideal heterosexual. El amor, ¿cachai? Como constructo cultural, está construido desde la heterosexualidad. En ese contexto, el otro del amor sería el homosexual. Y para marcar eso, les pone un nombre que nos resulta cotidiano, cercano. Que nosotros decimos, sí, podemos conocer a alguien que se llame así. Es un sujeto, ¿cachai? Con el cual compartimos algunas cosas y en otras nos diferenciamos, pero es un sujeto, ¿cachai? Ella te los muestra como sujetos, no como objetos, que es lo que se tiende a hacer con la homosexualidad, como a mí, ¿cachai? En la U. Porque mando este WhatsApp, ¿cachai? A este cabro tratando de ayudarlo, pedofilia, ¿cachai? Al tiro me ponen la etiqueta. Dejo de ser sujeto en ese momento. El sujeto es una persona real, con la que yo me relaciono, que tiene contradicciones, que tiene momentos buenos, momentos malos, que va cambiando cada día, cada minuto, ¿cachai? Pero los arquetipos están ahí fijos, no cambian. A los demás personajes ella les pone nombres de arquetipos de la mitología griega y ella se señala a sí misma con su nombre, Francisca, como la posibilidad de ver a este otro del amor, de este amor que se construye desde el ojo heterosexual, ¿cachai? En el video anterior te hablé un poco de mi práctica de pedagogía. Cuando empecé a ir a la práctica, rápidamente identifiqué esta violencia que se ejercía contra los niños, desde los profesores, director, inspectora, inspector, enfermera, portero. Yo los iba a tratar con amor, ¿cachai? Que yo me iba a relacionar con ellos desde otro lugar. Entonces, en ese momento yo me convierto en el otro también de esta violencia institucional, a la vez que los niños también son el otro de la violencia institucional. Para los profesores, los niños no eran sujetos. De niños de quinto básico, 2 profesoras hablando, ay, que me tiene aburrida el no sé cuánto, ¿cuál? El que su papá lo dejó botado y que la mamá es alcohólica, sí, ese weón me tiene chata. Con ese weón de mierda, ¿sabéis lo que tenéis que hacer para cagártelo? Dile a vos que tu papá te dejó botado y no te va a wear más. Bueno, así, te juro que escuché ese nivel de conversaciones en la sala de profesores muchas veces. Con ese tipo de conversaciones los niños están súper reducidos a calidad de objeto y no de sujeto. Y aunque yo nunca me opuse abiertamente a la violencia, sí generaba una práctica pedagógica distinta. Me relacionaba yo distinto con los niños. También pasé a ser para los otros profesores y trabajadores un objeto, no un sujeto, ¿cachai? Y era súper heavy porque yo con los niños, ambos nos veíamos como sujetos, ¿cachai? De aquí para allá y de allá para acá. Para ellos éramos los arquetipos que veníamos a desarmar su orden de violencia institucionalizada. Hasta que
me fue a observar mi profesora de la universidad en esa clase que les conté en el video anterior, el que hice de la serie Así nos ven, y me dijo que mi relación con los niños estaba así y que la próxima vez que ella me fuera a ver tenía que estar así, y que yo tenía que estar acá, porque si seguía así como al mismo nivel en jerarquía, me iba a poner cada vez peor nota, y ya me puso una mala nota en esa clase. Caí en ese juego de la nota, ¿cachai? Y la siguiente clase que me fue a observar, yo ya había destruido prácticamente todo lo bonito, interesante, complejo y profundo que había logrado en la relación con los niños. Entonces, te voy a poner ahora, ¿cachai? Parte de esa clase. Bueno, vela y después te sigo contando. ¡Silencio allá atrás! Y allá también silencio. No le estoy preguntando, fuera. No le estoy preguntando, fuera. Oiga, cálmese. Es primera llamada de atención que me hace y ya tiro me echar. Sí. Sí, ya todo me ha apretado todo el rato y no ha echado a nadie. Ya, no peleemos más. No peleemos más, ya, perfecto. Ustedes se portan bien y no peleamos más. Y vamos a tener una relación increíble. Entréguemelo ahora. Mándeme con la norma, pero no le paso mi celular. No le paso mi celular ni a mi mamá. ¿Prefiere tener problemas en el colegio? Mándeme con la señorita Norma y no le paso mi celular ni a mi Ya, pues también mamá. salga también de la sala. ¿Se quiere ir para afuera también? ¡Basta! Estoy guardando No, está con plata y no es necesario que tenga plata en la mano ahora. A ver ya, se callan todos. Dije que no hablaban si yo no decía que hablaran. Y ustedes han hablado toda la clase. Se sienta ahí, Luis. Te quiero, antes de seguir hablando, leer también algo súper cortito del libro de Francisca. Lo único que te voy a pedir es que cuando te esté leyendo estés atento a una parte que al tiro vaya a cachar y la vaya a identificar con el tema del coronavirus, el COVID-19, ¿ya? Y este libro es del 2000. Dice así: a tal punto llega la negativa a vernos que se podría sospechar la existencia de un acuerdo de poderosos a fin de impedir este reconocimiento del propio ser. Sabremos reconocer su presencia cuando vivamos la liberación del temor, de cualquier temor, de la muerte, de la gente, de la pobreza, de los terremotos, de los microbios o del futuro. Una predicción heavy. Cuando dice el temor a los microbios, en el 2000, ¿quién se iba a imaginar una epidemia mundial? ¿Y qué nos dice Francisca? Que lo importante es vernos a nosotros mismos, pero además tenemos que perder el miedo a lo que sea, a perder la casa, a enfermarnos grave, a que se violen a nuestra hija. Todos esos miedos hay que soltarlos. Vamos a cachar que en el fondo estamos empezando a vernos a nosotros mismos, a reconocer nuestro propio ser. Además, tiene que ver con lo que me pasó a mí en la práctica. Tenía miedo a no valer, a no ser valioso, ¿cachai? Y dejé de verme, dejé de reconocerme, porque ese miedo me llevó a creer que una nota podía decidir si yo valía o no valía. Traicioné mi propia verdad por la verdad de esta profesora de la universidad que creía que yo tenía que estar así con los niños, ¿cachai? Y que de hecho en esa clase que les mostré ahora este video cortito, me decía: ay, me recordaste cuando yo era joven y estaba recién empezando a hacer clase. Y bueno, claro, hay cosas que hay que regular un poquito, pero estáis súper bien. Por ahí va. Claro, pues está esta traición contra mí mismo, contra lo que yo soy y contra mi verdad. Pero también traicioné a los niños, po. Los niños como que me permitieron acceder a un espacio de relación con ellos que no le permitían acceder a ningún otro trabajador del colegio. Y si me lo permitieron fue porque yo les mostré que yo no compraba esa violencia con la que los trataba el resto. Había niños que me cuidaban. Y en ese sentido, les quiero leer la última cita del libro de Francisca,
Me pregunté por lo que a mí me pasa con el sufrimiento, ajeno o propio. Pues ser lectora de tarot significa encontrarse con él constantemente. Onda, el sufrimiento como algo inseparable de las lecturas de tarot y por lo tanto inseparable de la vida. Y el sufrimiento a la vez como gran motor de aprendizaje y desarrollo. Yo fui un afortunado, ¿cachai? Porque a pesar de que metí la pata hasta el fondo con los niños antes de eso, ellos aceptaron mostrarme su dolor, ver su dolor de sujetos. A los demás profesores no se lo permitían. Con los demás profesores o eran súper agresivos o eran indiferentes y abúlicos. Y por acá te voy a dejar el enlace a una tirada de consejo que hice preguntando cómo podemos en este momento, con todo lo que estamos viviendo como humanidad, COVID-19, etc., sacarle el mejor partido al dolor. Ahora les quiero leer un pedacito cortito de un informe que escribí donde yo hablo de este niño que les conté en el video anterior y también en el de Buda, ¿ya? Que en el fondo era el niño como más desafiante y con más oposición a la autoridad. Él tenía un grupo de amigos, eran 3 amigos, que yo el último día de clases del primer semestre le saqué 3 copias, solo este pedacito, y se lo entregué a él y a sus otros 2 amigos, ¿ya? Ahora van a cachar por qué. Y el título es Deportistas y Soldados, sobre el discurso de las armas y las letras en el Quijote, que fue una clase que yo les hice. Hubo 3 estudiantes que no entraron a la segunda clase en la cual fui grabado. Al hablar con ellos me dijeron que no querían cagarme en mi prueba, y si acaso yo hubiera preferido que entraran y me hicieran sacar una mala nota, que ellos no valían nada. Yo decidí captar su atención, aunque solo fuera una vez. Cabe señalar que estos estudiantes conversan permanentemente durante las clases o juegan con sus celulares. Sin embargo, tienen una... Perdón, que me cuesta leer esto ya. Sin embargo, tienen una motivación increíble para la clase de deporte. A veces se ponen el equipo deportivo en la sala sin importarles lo que diga mi profesor guía o yo mismo. El día de mi 4ª clase, durante el recreo anterior, les hablé para que se ofrecieran cuando yo pidiera voluntarios. Lo hicieron. Yo les pasé una pelota y les pedí que jugaran al tontito frente al resto del curso. Ellos lo hicieron como expertos, mostrando sus cualidades deportivas, sus movimientos precisos, su motivación tan intrínseca, motivación interna como de uno mismo, con la actividad. Algo que nunca hacen en la clase de lenguaje. Cualquiera hubiera querido su motivación en ese momento. Además, ninguno duraba demasiado en el centro, como el tontito. Se habían esforzado tanto por aprender cada detalle de sus cuerpos, musculatura, reflejos, etc., que su desempeño era fundamentalmente inclusivo y dinámico. 3 mejores amigos que se apoyaban y se potenciaban. Luego de eso fue fácil interesar a los demás para que reconocieran los conceptos que yo quería que construyeran, los cuales también desarrolla Don Quijote en su discurso de las armas y las letras. El cuerpo, o sea, quienes se desarrollan en ámbitos donde el cuerpo es protagonista, como los deportistas y los soldados, no son valorados como debieran. Incluso existe la expresión cabeza de músculos para desprestigiarlos. Pero la conversación con el curso no paró ahí. Cuando la gente dice cabeza de músculos, no sabe lo que dice, porque ser cabeza de músculos es tener la media inteligencia desarrollada. Y los 3 estudiantes
deportistas y motivados estaban presentes como nunca, hablando sobre lo que les importaba, del desarrollo increíble de sus inteligencias, de maneras que el resto no sabía. Y estuvieron al menos 10 minutos atentos a mi clase, quizás sintiéndose incluidos como no suelen sentirse en las clases de aula, con el derecho a una palabra, a exhibir la excelencia de sus movimientos milimétricos, siendo valorados por sus capacidades y destrezas. Bastó un estímulo que activara su motivación y excelencia, entonces se transformaron en arte, deslumbraron al resto con su desempeño, hasta que volvieron a la actitud de siempre, desligados, aislados, protegidos entre ellos. Bueno, este texto que yo se los entregué al final de un recreo, ¿cachai? Y ese mismo día, más tarde, después, yo tenía clases con ellos. La cosa es que como era ya final de semestre, no había mucho que hacer, y de repente se me acercan estos 3 niños, ¿cachai? Los deportistas. Y como que se pusieron en fila, ¿cachai? Frente a mí, y primero se acerca uno, me mira y me da la mano y se va a su puesto. Y después el segundo viene y también me da la mano y se va a su puesto. Y no decían nada. Y el tercero, que era este niño que yo les cuento que era el que tenía más problemas con la autoridad, que me costó más como ganármelo, ¿cachai? Me mira con los ojos así llenos de lágrimas, aguantándose, era el más duro del curso, ¿cachai? Y me dice: profesor, nunca nadie me había dicho algo así. Y me dio las manos y se fue a sentar. Yo sentí que eso había sido como un ritual, ¿cachai? De expresarme, que a lo mejor ellos desde ese momento sí estaban más dispuestos a como tener una relación conmigo que ya no fuera desde la violencia, desde que ellos me insultaban, desde, no sé, ¿cachai? Desde las burlas hacia mí. Estos 3 niños, pero también todos los niños a los que les hice clase, en verdad fueron maestros para mí. Me abrieron un espacio que para mí era nuevo y desconocido, en el cual yo podía ver el dolor de ellos, porque ellos me ofrecían mostrármelo, ¿cachai? Y podía dialogar con ellos desde ahí. Aprendí mucho de ellos y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo del dolor como maestro y como motor del desarrollo de las personas y de mí mismo, ¿cachai? Sigo aprendiendo del dolor como una herramienta increíble que tengo y que antes de conocer a esos niños no tenía esta herramienta para leer el tarot a otras personas y leerlo de verdad, viendo al otro. Y como cierre, les quiero recordar esto de la trilogía que se armó de manera tan sincrónica en el momento que este vendedor me ofrece esta mega oferta para que yo me lleve este libro. Primero, vimos el libro de Buda, o sea, que se llama Buda, que es de Chopra, ¿cierto? Ahí vemos que Buda, primero como un niño de 5 años más o menos, ve morir a un pececito en las fauces de un gusano y experimenta el dolor
de este pececito que está muriendo tal cual lo está experimentando el pez, ¿cachai? Y se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Así como no queriendo que le pase, pero aparece Asita, este sabio ermitaño, y le contesta, porque ese es tu don, poder sentir el dolor de otros seres, igual como lo está experimentando el otro. Después, en Así nos ven, vimos que estos niños en Estados Unidos, que eran negros e hispanos, y que los acusan de este crimen atroz que ellos no cometieron, y estos niños terminan pagando con prisión de hartos años, pero luego salen y son capaces también de superar ese dolor, de superar el rencor, ¿cachai? Y de sacar el aprendizaje. Y ahora en este video, para terminar la trilogía con Francisca, nos muestra una serie de distintas personas que le van a consultar el tarot, que en general no se conocen entre ellos, ¿cachai? Pero todas sus historias, personas distintas, historias distintas, sensibilidades distintas, todas las historias tienen un factor común, que es el dolor, ¿cachai? Y todas estas personas van a consultar con la motivación de comprender a través del tarot por qué tienen este dolor y buscar maneras o opciones para trascender este dolor, ¿cachai? Y en el fondo, en esa búsqueda es donde se produce nuestro desarrollo como personas, como seres humanos, y donde alcanzamos cada vez niveles más altos y depurados de nuestro potencial, ¿cachai? Entonces, yo sé que este video fue el más personal de todos, aunque todos fueron bien personales. En el que más me involucré fue el más intenso emocionalmente, pero es por lo que les decía al principio. Creo que si yo les estoy hablando de lo importante que es mirarse uno mismo, ¿cachai? Lo importante que es trabajar con el propio ego, lo importante que es desarrollarse en la vida como ser humano, y yo no me mojo el potito, como se dice, es muy Barça. Entrar en estos estados de autoanálisis que nos generan dolor. El autoanálisis genera dolor, ¿cachai? Pero también genera desarrollo y crecimiento, que es lo más bacán de eso, ¿cachai? Nos convertimos en personas cada vez más completas, complejas, profundas, que cada vez entienden mejor la existencia y que cada vez podemos, por lo tanto, entender mejor las otras existencias del resto y conectar con ese otro. Eso. Espero que les haya gustado este video. Recuerda que si te quieres suscribir al canal, bacán. Si me das me gusta, también bacán, ¿cachai? Te lo agradezco mucho. Al principio te puse mis datos de contacto y ahora van a aparecer de nuevo por si te interesa, no sé, tener alguna consulta o lectura de tarot conmigo, ¿cachai? Y nada, pues, como siempre, solo les puedo desear que sus vidas estén llenas de mucha magia.